Hablar del hebreo antiguo o hebreo samaritano, yo creo que para todos nosotros es algo totalmente conocido, totalmente familiar en algunos casos. En este itinerario de la historia del idioma hebreo, hoy vamos a compartir estos apartes de lo que es el hebreo antiguo y el hebreo samaritano. Espero que sea de todo su agrado, pero ante todo de el mayor crecimiento espiritual y bueno, esta vez sí cabe decir intelectual con respecto a esta lengua tan fascinante y más que nos conecta con nuestro creador. Entrando en materia, teniendo presente que cuando nos referimos a ese hebreo antiguo, estamos hablando, y esto lo habíamos hablado en una entrega anterior, es el famoso hebreo bíblico. En el siglo noveno, antes de Yahshua, se dividió el reino de Israel de Shaul, David y Salomón en dos reinos más pequeños. Reino de Israel en el norte, cuya capital era la ciudad de Samaria, y el reino de Yahudá en el sur, con la capital en Jerusalén. Los pequeños reinos se encontraban en la intersección de las principales rutas de comercio, en gran medida entre África y Asia, en la interfaz entre dos imperios masivos, Asiria y Egipto. Los asirios y egipcios codiciaban mucho el control de las rutas comerciales, lo que convertía a la tierra de Israel, sí, también la hace 3000 años, en un foco de fricción incesante y guerras regionales. En el siglo octavo, antes de Yahshua, el reino del norte de Israel era un protectorado de Asiria y le pagaba sus impuestos. En el 725 antes de Yahshua decidió Hoshea, rey de Israel, cesar de pagar los altos impuestos a Asiria y conectarse con el lado egipcio. O sea, esperaba que los egipcios lo ayuden y le protejan de la ira de Asiria, pero pronto se descubrió que apostó por el caballo equivocado. Los asirios sitiaron a Samaria y después de 3 años capturaron la ciudad. El castigo por la rebelión fue grave. Produjo el exilio de unos 27.000 judíos de la tierra de Israel y los dispersó sobre el vasto imperio. El exilio no se hizo al azar. Los deportados eran miembros de las clases educadas y gente rica. El exilio enfocado estaba diseñado para permitir a los pobres y a la población rural seguir cultivando la tierra y así preservar el potencial económico de la zona ocupada, para evitar cualquier posibilidad de una futura rebelión en los estratos aristocráticos. Asiria tuvo un efecto devastador en el idioma hebreo, porque las clases educadas también eran las que sabían naturalmente leer y escribir. Los exiliados dispersos por todo el mundo dejaron de hablar hebreo y se asimilaron y desaparecieron entre las naciones. Estos son los hijos de las 10 tribus perdidas, cuyos remanentes se encuentran en forma de comunidades protojudías antiguas en lugares remotos de todo el mundo. 100 años más tarde, el imperio asirio se vino abajo y fue sustituido por los babilonios, que volvieron a tener poder y también tenían sus propias ambiciones imperiales. En el año 605 a.C., los babilonios vencieron a los egipcios en la batalla y protegieron al reino sureño de Judea. Joaquín, rey de Judea, trató de rebelarse contra la ocupación, pero fracasó y en respuesta los babilonios habían exiliado a 10.000 judíos a Babilonia. En el año 588 a.C., estalló una revuelta más en Judea. Esta vez la reacción de Babilonia duele aún más. Al final de un largo asedio a Jerusalén, los babilonios rompieron las paredes y ocuparon la capital del reino de Judea. La ciudad fue destruida casi hasta el suelo.
El templo construido por Salomón fue destruido y saqueado. Otros 1000 líderes y aristócratas judíos fueron exiliados a Babilonia. La destrucción del primer templo y el exilio de Babilonia marcó el final de un Estado judío independiente en Israel. Casi todos los que sabían leer y escribir hebreo fueron exiliados. Pero hubo quienes mantuvieron la llama del hebreo bíblico en Israel. En el Tanaj, es decir, en la Sagrada Escritura, se dice que cuando los asirios destruyeron el reino de Israel, trajeron en su lugar nuevos residentes que también ellos fueron exiliados de sus países. Los recién llegados se establecieron en Samaria, de ahí el nombre samaritanos. Los samaritanos han abrazado el judaísmo, la religión de los locales, y adoptaron la Tanaj, o la Biblia, y el hebreo antiguo. La tradición samaritana, en cambio, cuenta una historia diferente de sí misma. De acuerdo con su versión, los samaritanos eran judíos desde siempre, desde los días del desierto, y solo más tarde se produjo un pueblo dividido y formaron dos denominaciones judías. Un hecho es totalmente indiscutible. Los samaritanos continuaron escribiendo y hablando el hebreo de la Sagrada Escritura, después de la destrucción del primer y segundo templo. De hecho, los samaritanos se consideran como la tradición y la cultura del judaísmo original, y en su opinión, el origen de su nombre, Shomronim, samaritanos, viene de Shumarim, o sea, los sumerios. Sus textos sagrados están escritos en hebreo bíblico, y los samaritanos y el samaritano, si bien es un desarrollo más moderno de la antigua escritura hebrea, mantiene el mismo estilo y el mismo diseño. Esperando que esta información, que es fascinante, porque justamente nos lleva a ver cómo hoy, cuando hablamos a la hora de abordar el estudio de las Sagradas Escrituras, siempre nos remontamos a estos pueblos y a sus diferentes lenguajes, y de cuando hablamos con esa propiedad acerca del hebreo bíblico y de cómo el hebreo bíblico es solamente, como bien lo dice su palabra, hacia la Sagrada Escritura, a diferente del hebreo conversacional. Esto también nos deja muy en claro que dentro del idioma hebreo también hay una clasificación entre lo sagrado y lo profano. Esperando que esto que hemos compartido sea de su agrado, como dijimos al comienzo, que este viaje fascinante sobre la historia del idioma hebreo sea para crecimiento, para evolución y también para que salgamos adelante y dejemos atrás nuestras vendas de ignorancia. Que el Dios Todopoderoso y Eterno les bendiga siempre, les acompañe siempre, y siempre un saludo muy cordial desde el Webmaster, el Santo Nombre.